Bueno, seguimos con el capítulo 2 de Colosenses. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea, Pablo peleaba, veía eso como una batalla. Y por los que están en la Odisea. Y todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, ni siquiera lo conocían. Pablo luchaba y peleaba por los que él no conocía. Cualquier otro decía, a mí que me importa, ni los conozco. Y Pablo luchaba ardientemente porque sabía que eran hijos de Dios. Y que Dios los amaba. Y ojo que luchaba por la Odisea. Y si uno se acuerda, en Apocalipsis 2 y 3, donde están los mensajes para las iglesias, eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Y la Odisea era la que decía, no, es que usted como no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, Dios mismo decía, no, es que yo los voy a vomitar de mi boca. Y Pablo luchaba por esta gente para que fueran siervos de Jesucristo irreprensibles. Tenía ese amor y uno tiene que decir, Dios mío, dame amor por los demás como Pablo tenía amor. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. O sea, corazones consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. O sea, hay riquezas en conocer a Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos ser felices al conocerlo a Él. No necesitamos nada más. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque ya entraban otros que decían, no, es que no es solo Cristo, hay que adorar aquí, hay que tener tal ídolo, hay que tener tal cosa, y al Dios no conocido, y etc. Y Pablo dice, no, es solo Cristo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, aunque no estoy ahí, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Primero, vuestro buen orden. El cristiano tiene que ser, en el cristianismo hay orden. Decía en 1 Corintios 14, hágase todo decentemente y con orden. Dios quiere orden. Dios ordenó los cielos y la tierra. Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Tenemos que estar firmes en Jesús. Y para eso tenemos que nutrirnos de Él. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, no solo proféselo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Qué quiere decir sobreedificados? Que tenemos que construirnos, tenemos que aprender, tenemos que madurar, tenemos que crecer y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, ahondando en acciones de gracias. Otra vez Pablo dando gracias, siempre dando gracias, ahondando en acciones de gracias. Tenemos que ser agradecidos. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y los colosenses estaban diciendo, no, si Jesús no es Dios. Y aquí entonces Pablo empieza, no, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no es un hombre, un gurú, un entendido, un iluminado, un hombre sabio de la historia. No, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plenitud, es llenura, es 100%. Versículo 10. Y vosotros estáis incompletos en Él. Todavía os falta muchas cosas, dice la Biblia, ¿no? Dice, y vosotros estáis completos en Él. Alguien completo quiere decir que está completo, no ocupa nada más, en Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad, versículo 11. Ni necesitamos intermediadores. 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, como vimos en Romanos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, o sea, cuando nos bautizamos hay una sepultura en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nosotros nos bautizamos y cuando subimos es símbolo de nuestra resurrección con Cristo. Versículo 3, y por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Claro, Pablo murió y Cristo vivió en él. Versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados, por eso a Adán le dijeron, no, si usted come esa fruta va a morir. Y comió la fruta y no murió. ¿Por qué?
porque murió espiritualmente, claro, después, cientos de años después murió físicamente, pero en el momento que comió, murió espiritualmente. ¿Por qué? Por esto que dice aquí, estando vosotros muertos en pecado, o sea, el pecado nos mató. Y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, con Jesús, nos dio vida, perdonándoos todos los pecados. Cuando Dios nos perdona nuestros pecados es cuando revivimos delante de Él. Por eso Jesús en la cruz dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Claro, porque Dios tuvo que desamparar a Jesús, separarse de su Hijo, porque en su Hijo fue que se puso el pecado del mundo, en ese momento, para que nosotros fuéramos llenos del perdón de Dios. ¿Qué pasó en ese momento en la cruz? Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, Dios como juez justo tenía que juzgarnos. Pero ese acto en Jesucristo de amor, por medio de su sangre, hizo que se anulara esa acta de decretos. Fulanito hizo esto malo, mató, envidió, fue avaro, mintió, lo que sea. Toda esa acta se eliminó delante de Dios por Jesús, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, por más que intentaron, no pudieron hacer que Jesús pecara. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, porque querían judaizar a los colosenses, que se metieran de nuevo a los ritos judíos. Y Pablo dice, no, que nadie los meta en esas cosas. Todo eso del Antiguo Testamento. Versículo 17, ¿por qué? Todo lo cual es sombra de lo que había de venir. O sea, era simplemente una sombra, una imagen, una ilustración, una metáfora que Dios usaba. Pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, estaban metiendo un montón de teologías distintas y Pablo dice, no, ustedes tranquilos, nadie los prive del premio en la libertad que tienen en Cristo, no tienen que seguir guardando ritos. Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, o sea, en virtud de Jesús, todo el cuerpo, toda la iglesia, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Dios crece a su iglesia. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? O sea, están intentando judaizarlos a ustedes, meterlos otra vez en la religión judía, pero no es eso. En Cristo hay una nueva forma de servir a Dios, ya no mediante sombras, sino mediante la realidad. 23. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la gente cree que son muy espirituales por hacer ciertas cosas, porque caminé hasta allá de rodillas, o porque hice tal cosa, tal otra. Sí, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el cristiano ahora no tiene que estar preocupado por sombras, por ritos, por sacrificios de algún tipo, sino por luchar contra los apetitos de la carne. Así termina el capítulo 2.